Ya, doctora, entonces vamos a comenzar. Para todos los que estén presentes, mis más cordiales bienvenidas. Eh, es tan importante para nosotros el efecto que ha causado en los últimos años el uso del celular, así que, ¿qué más que hoy día tenemos a nuestra querida pediatra Elvira Rojas, que nos va a contar un poquito de esto, de los daños, y obviamente esta charla va a quedar grabada también para después poner a disposición a algunos apoderados que también me comentaron que por temas de trabajo y locomoción no han podido conectarse. Así que bienvenida, doctora Elvira. Muchísimas gracias, Ángela. Muy buenas tardes, querida familia. Mi nombre es Elvira Rojas, soy pediatra y la siguiente presentación se gestó gracias a la familia Galdames Pavés, quienes en consulta me manifestaron la preocupación de cómo inciden las pantallas en el cerebro en desarrollo. Hoy vamos a analizar el desarrollo cerebral y de cómo influyen las pantallas en la cognición, emoción y sociabilidad. La infancia y adolescencia es un periodo crucial en que ocurren muchos cambios en la conectividad cerebral, igual que verdaderos cables, que preparan a un joven y a un niño para una vida autónoma y plena. Las zonas del cerebro que se tienen que desarrollar son las siguientes: el lenguaje, la orientación, la atención, la memoria, las praxias, que son todos aquellos movimientos voluntarios que son para llevar a cabo un fin en particular, las habilidades visoespaciales que tienen que ver con la profundidad y distancia, las cosas que es todo lo aprendido a través de los órganos de los sentidos. Y una zona muy importante que son las funciones ejecutivas, que se encuentra en la región anterior frontal del cerebro, que es una zona que es el verdadero director del cerebro y que comanda todas las anteriores. Es aquella que nos permite parar una situación que no es adecuada o una conducta adecuada, y por lo tanto es muy relevante, y como vamos a ver, el desarrollo es bastante tardío. ¿Cuáles son los hitos del desarrollo cerebral? Es decir, ¿cuáles son las etapas importantes de este desarrollo cerebral? En primer lugar, la mielinización. Nuestro cerebro al nacer pesa alrededor de 300 gramos y el 75% del crecimiento posterior depende de la mielina, que es una grasa en particular que les voy a explicar y que tiene que ver importantemente la alimentación adecuada. Nuestra información de cerebro se gesta en unas células especiales llamadas neuronas, las que se encuentran en la etapa inicial, es aquella neurona que ejecuta la acción que vamos a cometer o la sensación que vamos a tener o la conducta que vamos a tomar con alguien, se encuentra en la parte más externa de nuestro encéfalo, esta zona y el cuerpo de esta neurona, y esta información tiene que transmitirse a otra neurona para una especie de postas llegar a cometer la determinada función, es decir, la sensación o la conducta o el movimiento. Si vemos, se conduce a través de un cable largo muchas veces que se llama axón. ¿Y cómo se transmite información? Muy parecido que la electricidad, a través de gradientes de electrones, de tal manera que si fuera algo muy largo llevarse a cabo, demoraría mucho tiempo en llegar la información de una zona hacia la otra. De tal manera que la formación de esta mielina, es decir, esta estructura de grasa que recurre de manera intermitente a este axón, permite que la información salte y por lo tanto llegue mucho más rápidamente. Este proceso es bastante lento y, como vemos, parte desde la etapa antenatal y demora inclusive hasta los 20-30 años. Este proceso parte desde bajo del cerebro hacia arriba y desde atrás hacia adelante. Y como vemos, la última zona en desarrollarse es la corteza prefrontal, que es el cerebro que manda y comanda todas las anteriores zonas del cerebro, el que nos permite poner el freno a las acciones. Otro elemento importante es la comunicación que hay entre una neurona y otra para llevar la información. Estas uniones entre una neurona y otra se gesta gracias
a justamente el contacto que tenemos con la naturaleza, con otros seres vivos a través del juego colaborativo, el vínculo con la familia. Por lo tanto, es muy importante en el desarrollo del niño la vinculación con otros, el ejemplo de otros y el juego. Y este elemento es muy importante debido a que si estas conexiones no fueron afianzadas, el aprendizaje no fue afianzado en este periodo importante, ocurre otro elemento importante en nuestro cerebro, que es la poda sináptica, que parte desde los 2 años llegando a la plenitud en la etapa de la adolescencia, y que consiste en verdadera cortar aquellas conexiones que no fueron reforzadas. Es por ello la importancia que tiene el aprendizaje de etapas muy precoces en la vida, depende de la información que le puedan dar a los padres respecto a los juegos y principalmente el estímulo colaborativo. Otro elemento importante considerar que nosotros tenemos, por así decirlo, dos cerebros comandantes. Todos nacemos con un cerebro primitivo que se encuentra en la región que se llama límbica, que tiene que ver un poco con la emocionalidad. Este cerebro primitivo funciona a través de la recompensa, es decir, si me dan un dulce, a mí me gusta, yo quiero más dulce, es decir, una verdadera reverberancia y que se comporta muy parecido a la adicción, puesto que genera irritabilidad o ansiedad si es que yo no logro ese cometido. En un elemento importante a considerar que en la adolescencia, este cerebro está totalmente potenciado por las hormonas, de tal manera que el cerebro director, que como les comentaba antes, está en la corteza prefrontal, que está en desarrollo, en la etapa de la adolescencia existe un verdadero gallito entre las dos zonas, justamente porque quiere prevalecer uno por el otro. Y eso nos pone muy en declive el uso de las pantallas, que efectivamente genera una verdadera adicción y es que lo que vamos a conversar. ¿Qué pasa con las pantallas? Las pantallas, por tanto, versus este cerebro director. Las pantallas generan una especie de reverberancia, porque a mí me gusta, es entretenido, me sale un reel entretenido, un comentario y no paro. Uno puede pasar horas frente a una pantalla y el tiempo vuela, porque yo lo estoy pasando bien, estoy entretenido en algo. Y por otra parte, en un cerebro en desarrollo, estoy en total desmedro de este desarrollo prefrontal que es el cerebro maestro, que comanda los anteriores. Es decir, si estoy ocupando una pantalla, cualquiera esta sea, yo estoy poniendo en segundo plano el cerebro más importante. ¿Qué implica tener el sistema de recompensa activado? Estoy irritable, estoy ansioso, reverbero el circuito y yo cada vez requiero mayor estímulo, porque si estoy en algo positivo, libero una sustancia que se llama dopamina y cada vez voy a requerir más y más para poder lograr ese mismo estímulo. Y es por eso que no puedo parar. El control, por tanto, de los tiempos en pantalla lo tiene que determinar un adulto, ya sea en un niño o en un adolescente, porque él no puede. ¿Qué pasa, por otro lado, la radiación por radiofrecuencia en un niño, en un adolescente? Me estoy refiriendo a todos estos aparatos que funcionan por vía Wi-Fi. Todos los estudios hechos para ver el daño que produce está hecho en fantomas de adultos. Sin embargo, un niño en formación tiene un cráneo, es decir, un hueso que cubre nuestro encéfalo más delgado. Tenemos un cerebro que está en una construcción rápida, como vimos, que tiene muchos avances. El cerebro de un niño tiene mayor cantidad de agua y por lo tanto una mayor penetración de esta radiofrecuencia, de estas ondas Wi-Fi. El cuerpo del niño es más pequeño que un adulto y las células madres están mucho más activas. Si nos fijamos en este dibujo, podemos ver que un niño ocupando un celular, la penetrancia de la radiofrecuencia es muy exponencial, es muy importante y llega a zonas bastante importantes de la cara y del cerebro, principalmente en la zona prefrontal. Si vemos un niño ocupando una tablet, vemos cómo llega a toda la zona prefrontal bastante importante y el cuello. ¿Qué consecuencias tienen estas pantallas?
Este estudio salió documentado el año 2020, un estudio hecho por un neurocientífico y que fue documentado en muchos países donde no tienen brecha socioeconómica, como son Finlandia, Países Bajos, Francia, Dinamarca y Noruega, donde los nativos digitales son los primeros niños que tienen el CI más bajo que sus padres. Anteriormente todos los niños tenían más CI que sus padres, pero esta generación fue la que tuvo menos. ¿Y cuál fue el elemento diferente? Las pantallas. La falta de empatía. Las pantallas, al activar este cerebro primitivo, no permiten un adecuado desarrollo, como comentamos, del lóbulo prefrontal. Y en el lóbulo prefrontal se encuentra la cognición social, el ponerme en el lugar del otro. Por lo tanto, si estoy en una pantalla, estoy dejando en desmedro esta cognición social, el ponerme en el lugar del otro. Las emociones. Si estoy en una pantalla y no puedo parar, estoy aislado. Tengo, por tanto, como padre, menos posibilidades de observar las emociones de mis hijos porque está en otro lugar, está en el mundo de sus reels o de sus juegos. El niño va a tener una menor actividad física, el tiempo vuela, por lo tanto va a tener una mayor tendencia a tener depresión e irritabilidad. La salud física. Comer frente a pantallas aumenta hasta en un 30% la ingesta alimentaria, que muchas veces no es nutritiva, porque estoy tan entretenido viendo algo que voy a buscar algo para saciar el hambre y muchas veces esto no es muy saludable. Se hizo un estudio respecto a esto también en adultos y se vio que el varón adulto tiene muy cerca del 30% de mayor ingesta versus la mujer adulta, que tiene más del 45% de la ingesta solamente por el hecho de comer frente a una pantalla. Por lo mismo, hay mayor sedentarismo, hay menos actividad al aire libre, menos desarrollo muscular, que es el protector. Por lo tanto, voy a tener un mayor riesgo de enfermedades metabólicas bastante precoces. Actualmente hay muchos niños que tienen resistencia a la insulina, obesidad e inclusive hipertensión. Trastornos del hábito del sueño. Estoy con un estímulo visual muchas veces a horarios bastante tardíos, por lo tanto estoy limitando la producción de mi melatonina natural, de tal manera que estoy generando una especie de saboteo al producto natural que se produce en mi cerebro para quedarme dormido. Por lo tanto, voy a estar al día siguiente con mayor irritabilidad, menor concentración, menor aprendizaje y mayor riesgo de depresión. Mayor riesgo de miopía, puesto que las pantallas habitualmente se hacen en lugares dentro de la casa, no se sale al exterior. El ojo en desarrollo tiene un crecimiento que es antero-posterior, es decir, va en esta dimensión. Y es el sol y los distintos estímulos luminosos que hace que, que ese ojo no crezca de manera desmedida. Si no tiene este paro que produce justamente las radiaciones del sol y las distintas intensidades, al seguir creciendo voy a generar miopía. Por otra parte, hay estudios muy claros de mayor riesgo de cáncer con el uso de celulares con estímulos o productos con estímulos Wi-Fi, ya documentados: colorectal, prostático y mamario. Este estudio se llevó a cabo en 146 países, donde estaba también incluido Chile. Y nuestro país salió el país que tiene más inactividad del mundo. Es decir, nuestros niños no llegan a 1 hora diaria semanal de actividad física. 1 de cada 5 adolescentes chilenos, por lo tanto, no lleva a cabo no, en el fondo, no llega a la hora diaria, y un niño debería hacer 1 hora diaria de actividad física y no 1 hora semanal. Y esto también salió como correlato que en este estudio que el 40% de los niños tienen más de 2 horas frente a la pantalla de tipo no educativo. El buen uso de las pantallas. Sin duda, la tecnología es una herramienta muy importante en la práctica humana actual y permite un mayor fácil aprendizaje, pero debe ser regulada por nosotros los padres en cuanto al tiempo de exposición, como los horarios de término del día, para facilitar el tiempo en familia, permitir un sueño saludable y permitir actividad al aire libre. De igual forma,
Los contenidos deben ser regulados por nosotros y estar alertas en ello. Hay normas que son importantes de considerar. Los niños menores de 3 años no debieran usar pantallas por todo el daño cognitivo y social que podemos generarles. Evitar las pantallas en niños menores de 6 años. Después de los 6 años, idealmente no más de 1 hora diaria, me estoy refiriendo a actividades no académicas. Apagar las pantallas del día antes de cenar para tener tiempo en familia. No cargar los dispositivos eléctricos en las piezas de los niños. Por supuesto, seamos un modelo positivo. El ejemplo de nosotros como padres es fundamental. Está en ustedes permitirles un adecuado desarrollo y futuro. Muchas gracias. Doctora, muchas gracias a usted. Habían cosas que algunos ya sabíamos, pero yo creo que ahora es el tiempo de las preguntas. Y parto yo con una pregunta que acá me había preguntado un apoderado. ¿En qué puede causar la radiación por radiofrecuencia en un niño? ¿Cuál Ya, es como el efecto físico? perfecto. El físico justamente es el riesgo del cáncer que les mencioné. De hecho, en este minuto, el mayor riesgo es el cáncer colorectal por el uso de los celulares que se ocupan en la parte trasera, que se colocan en los bolsillos, en la parte posterior. Hay más riesgo de cáncer de mama, eso ya documentado, y de cáncer prostático, justamente por la ubicación habitual que se ocupa donde se usa una pantalla. Como sabemos, el tiempo en el que tenemos pantallas y el uso de dispositivos eléctricos en nuestros niños, no tenemos mucho tiempo. Si sacamos la cuenta, antiguamente era anecdótico que un niño tuviera una pantalla. Por lo tanto, todos los efectos que veamos vamos a verlos a posteriori. En el fondo, todos estos, digamos, datos son vistos en adultos, ¿de acuerdo? Pero estamos viendo que estos adultos lo han ocupado mucho tiempo, pero un niño que parte de etapas bastante precoces de la vida, en unos años vamos a saber la real dimensión que ellos van a tener al respecto. Y un elemento importante, vimos que todos los estudios que se hicieron en base a estructuras que nosotros llamamos fantomas, que es como una especie de muñeco de prueba. Y estos muñecos de prueba se hicieron en adultos, con características sumamente diferentes a las características de los niños, como yo les mostré, que el cráneo es más delgadito, hay más agua, por lo tanto tiene una mayor conducción, es un cerebro que está full creciendo, que tiene mucha actividad celular, y como vimos, el cerebro que se está desarrollando es la corteza prefrontal, donde cuando se ocupa una pantalla, que es muy habitual en los niños y bastante cerca y por mucho rato, tenemos un niño que prácticamente está sumido dentro de la pantalla. No sabemos en un futuro qué situación va a pasar con esta radiación. Claro, y como nosotros también, bueno, como colegio le comentábamos también que ya desde el próximo año queremos liberar a todos los estudiantes de la pantalla, pero ¿cómo lo hacemos desde los más chiquititos? Porque los más chiquititos también usan mucho la tablet y tal como usted decía en la charla, el coeficiente intelectual de los estudiantes va disminuyendo con mayor uso como del celular. ¿Cómo y Efectivamente, qué factores se verían beneficiados o cómo uno podría detener esto? en primer lugar, tener sumamente claro que los niños no pueden parar. Vimos que cuando un niño ocupa una pantalla se genera un circuito muy parecido a la adicción. Por lo tanto, al niño no le podemos poner en ellos la responsabilidad de corte. Somos nosotros como padres los que tenemos que determinar los tiempos. Es distinto cuando se ocupa como un modelo de estudio, donde cuando un estudio hay una tónica, un inicio, aprendizaje, ejercitación, por lo tanto tiene un orden. Todos los juegos infantiles, si ustedes se fijan, que son más del 80% de ellos son aplicaciones para niños. ¿Y esto por qué es? Porque todos los que trabajan en marketing tienen muy claro que en los niños es más fácil generar una adicción. Y esto tiene una situación importantemente económica. Todos estos datos, por supuesto, que nos van a salir a la luz o que van a quedar de soslayo. O el padre va a decir, ¿sabe qué? Yo estoy trabajando y necesito que mi hijo no me moleste.
o necesito tener este rato para mí. Es decir, es una situación que es de todos el trabajo. Primero tenemos que tener claro que las pantallas son muy importantes por muchos aspectos de conectividad, de aprendizaje, todos los factores de poder comunicarnos, pero estamos hablando de los tiempos, del tiempo que yo voy a ocupar en esa pantalla. Y es por eso que más del 80% de las aplicaciones son para niños, porque sabemos que los padres están agotados, cansados, no tienen tiempo, en fin. Por lo tanto, el principal, digamos, manera es hablar esto con los padres, que los padres tengan muy claro de los beneficios que tienen no tener pantalla. Su hijo va a ser más inteligente, su hijo va a tener más paciencia. La pantalla no va a permitir que el niño tenga paciencia, porque yo tengo el efecto inmediato. Me gusta, responde. Por lo tanto, sigo jugando y no paro. Y muchas veces los juegos, si ustedes se han visto los juegos de los niños, cuando el niño no avanza a determinada categoría, el niño pierde y retrocede o hace perder el juego en equipo. Por lo tanto, ¿qué Mm. permite esto? Persistir en el juego. Otro punto importante, podemos estimular otro tipo, porque uno puede jugar en juegos didácticos muy entretenidos, en el fondo que están muy bien hechos, justamente que son porque permiten un aprendizaje, un inicio y un fin. ¿De acuerdo? Que es distinto, por eso en la pantalla, en el aula, si ustedes las van a ocupar, bienvenida está dentro del contexto de un aprendizaje. Pero un niño tiene que salir al patio, tiene que correr, tiene que jugar, tiene que fortalecer la musculatura, tiene que tomar luz del sol, tiene que llegar a discusiones con el amigo y después resolverlas. Si estoy en una pantalla, me pierdo todas las instancias de sociabilización que son fundamentales en los jóvenes en desarrollo. Justo acá, doctora Elvira, nos preguntaba la apoderada Joana, cuando hablamos de pantallas, hablamos de celulares, tablet, ¿esto también influye en las consolas de videojuegos? Todo es pantalla, tablet, celular, computador, televisión, todo tiene que tener una regulación. El niño tiene que tener mira, actualmente las salidas del colegio son bastante tardías. Los niños están llegando a la casa muchas veces 4 o 5 de la tarde. Por lo tanto, lo ideal debiera ser, de hecho así estaba pensado, que el joven llegara con la materia ya aprendida del colegio y en la casa no llegara a hacer tareas justamente porque requiere actividades recreativas. Son niños que están en formación, tienen que jugar, tienen que estar a la luz del sol, tienen que conversar, en fin, no llegar a meterte en una consola. De hecho, nosotros como adultos, muchas veces, yo creo que más de algunos lo recuerdas cuando salió este juego Candy Crush, y uno se daba cuenta que estábamos todos los adultos, todos en el juego y dominaba el juego. Imagínense una mente en desarrollo. O estamos viendo una serie, uno no para y sigue, y te pierdes el minuto de mirar a tu hijo, de conversar, de darte cuenta. Se te pasa el tiempo. Eso tenemos que tratar de evitar que nuestros hijos, que se les pase el día, aprovechar el día, las instancias que tenemos y que sea una hora aprovechada al aire libre, de jugar, de compartir, de conversar. ¿Cómo lo hacemos entonces en ese caso, doctora Elvira, dado los que trabajamos con adolescentes? ¿Cómo tratamos de que el cerebro primitivo que usted hablaba no tome toda la situación? Porque hoy vemos como la población de adolescentes adictas al celular en frecuencia, que en clases tampoco pueden dejar de verlo. ¿Cómo empezamos a eliminar como Se me este fue, efecto del celular? ya, te encontré entrecortado, pero entendí la idea. Ya. Justamente es por eso que es importante sentar las bases desde los niños, desde la etapa preescolar. Y las medidas que tome el colegio tienen que partirse desde ese momento de la vida. No podemos cambiar hábitos de familia que están arraigados de la noche a la mañana, porque esto amerita también compromiso de parte de los padres, no solamente del joven. Al joven yo le muestro esta situación y me dice, total, me quedan muchos años todavía, esto es mentira, esto no va a pasar. Es difícil en un joven. Y en un joven tenemos que hablar con los padres. Los padres tienen que tener claro y los padres tienen que ser ejemplo también. El joven no puede solo, necesita apoyo de los padres. Otro punto importante que uno puede hablar justamente de cosas que a ellos les puedan impactar. En este minuto, una de las principales causas
justamente de infertilidad masculina es el uso de celular. Justamente porque donde se ocupa el celular habitualmente es en el bolsillo anterior por riesgo de robo, ¿no es verdad? Que es la zona, comillas, más segura. En este minuto es la causa más frecuente de infertilidad. De pronto al adolescente eso le puede impactar. Por lo tanto, si ustedes pusieran afiches, en el fondo claros, de lo que puede provocar, de pronto el adolescente podría pensar, creo que la pantalla no la voy a ocupar tanto porque me va a afectar mi virilidad como hombre. Si hablamos que las niñitas tienen mayor riesgo de cáncer de mama y son edades en el fondo que son sensibles, también puede ser un elemento que pueden ellos considerar. Pero al ser joven le hablamos los otros aspectos, la verdad va a ser un poco difícil porque ya llegamos tarde, ¿de acuerdo? Padres que ya tampoco tienen la misma energía o a lo mejor no están interesados en hacer el cambio. Por Claro, lo tanto, tiene que partir desde la etapa más chiquitita. Por eso es la importancia y el interés que tenía la familia de Galdames Pavés, justamente porque estamos hablando de niños pequeñitos, de cómo esto puede incidir en el futuro. Y eso es importante que la comunidad, principalmente los padres, que son el modelo, los padres que claramente va a costar a un adolescente pedir que pase el celular. No va a ser algo fácil, va a ser una discusión, pero uno como padre tiene el rol de educar. Esto es nuestro rol de padre. Y eso claro. tenemos que tenerlo claro. El colegio puede informar, pero el rol de educar al respecto son las familias. Doctora Elvira, acá nos comentaba la docente Javiera Palma que a ella le preocupa que incluso no le quieren pasar el celular porque no aguanta la idea de perder la partida de un juego. Y acá Paola también nos comenta, nos consulta, ¿qué tan cierto es que las antenas de celulares también tienen radiación y que afectan a las personas que viven en su alrededor? La verdad es que sí, la verdad es que sí. De hecho, en países donde ya tienen mucha más, más tiempo en uso de pantalla, que son los países asiáticos, ellos tienen routers que son routers inteligentes, que se conectan cada vez que uno hace uso de Wi-Fi. En el fondo siempre está apagado y cuando yo tomo un dispositivo, recién se activa para el uso del dispositivo. No está permanentemente. Es una de las razones por qué no hay que cargar los celulares en las piezas. Tiene que cargarse fuera de las piezas, porque efectivamente altera el sueño del joven. Definitivamente. Y como dice la profesora, efectivamente, la pantalla genera adicción. Mira, ese joven no puede estar atento a la clase porque va a perderse en la partida del juego. O sea, es una realidad, es una verdadera adicción. De hecho, esto, como nos dicen, lamentablemente nos lleva a la delantera en los países asiáticos, donde hace mucho tiempo están ocupando las pantallas, y ellos hacen verdadero, digamos, como, así como hay lugares para mejorar a las personas del consumo de drogas, hay también instituciones para justamente liberarse de un celular. O sea, es efectivo lo que provoca y ese joven está en un verdadero problema. Por lo tanto, yo le entiendo a ella, es complejo, porque estamos hablando de un hombre joven, grande, que tiene voz y que tampoco no hubo una norma como previa y por lo tanto el argumento de él, pero ¿cómo? Usted me dio autorización antes y ahora me la está quitando. Pero también es importante dentro de parte de los padres, o sea, la familia también tiene que tener que ver en esto, no solamente el joven, la familia tiene que responder por ello, no solamente el joven. ¿Cómo lo hacemos, doctora, también? Porque era una pregunta también de un apoderado. ¿Cómo lo hacemos para potenciar este cerebro director, este cerebro más racional, desde chiquitito ya adolescentes? ¿Cómo lo hacemos para potenciarlo? ¿Cómo hacer que el cerebro primitivo no sea la gran parte de los movimientos del día de nuestros estudiantes? ¿Cómo hacemos que se potencie? A ver, voy a hacer un ejemplo con una pataleta. Cuando un niño está en una pataleta, muchas veces los padres no quieren que el niño llore. Estamos hablando lo mismo que un celular cuando se le quita. El niño hace una pataleta, un berrinche, está gritando, y el papá le incomoda que el niño llore y el papá accede y le pasa lo que él quiere. Ese papá no le está enseñando a ser el niño tolerante. ¿Qué tiene que hacer el padre? Dejar que el niño llore porque el niño está enojado, está molesto. El niño no está llorando porque le duele algo, sino que está molesto porque no logró el objetivo. Yo me alejo de la situación, que el niño libere la rabia. La rabia es parte de la vida.
así como la alegría y como la tristeza. Dejar que la libere. Y una vez que la libere, uno explicarle. Porque uno es el adulto, el joven niño no puede, está predominando el cerebro primitivo, no puede parar la acción. ¿Cómo le enseña al adulto la tolerancia? Dejarlo y luego conversar con él. Mira, pasa esto, fue lamentable que tú lo tiraras. Espero que otra vez no lo vuelvas a hacer, pero no decirlo en el minuto de la rabia, sino que comentarlo después, cuando el niño ya está calmo. ¿Cómo lo puedo fomentar? Con juegos de grupo, con juegos de roles, llevándolo al aire libre, permitiendo que también se equivoque y demostrar uno como adulto que uno también se equivoca y que equivocarse no pasa nada. Ordenar los horarios, ser ordenado con el desayuno, el niño tiene que tener un buen desayuno en la mañana. Uno de los mayores estímulos del cerebro primitivo es no desayunar. De hecho, hay estudios hechos con estas resonancias que son como funcionales, que uno evalúa las zonas del cerebro que se estimulan cuando uno toma desayuno y lo que se estimula es la corteza prefrontal. A diferencia de que si yo no tomo desayuno, se me estimula el cerebro primitivo. Por lo tanto, otro elemento, desayunar, un buen desayuno. Tener cuidado con lo que mando de colación. Si mando predominantemente hidratos de carbono, es decir, panes, galletas, chocolates, dulces en general, y no mando fruta, no mando un buen sándwich con jamón, queso o con algún otro, o con huevito, que estoy generando un alza de glicemia abrupta, posteriormente un descenso rápido de glicemia y que genera el niño la sensación de mayor hambre, mayor agresividad. Otro elemento, una buena colación. Otro elemento, salir a jugar. Si estamos en el aula y vemos que todos los niños están nerviosos, están inquietos, de pronto vale más la pena parar la clase, vamos a correr todos un rato, damos la vuelta a la cancha, tomamos agua y nos sentamos de nuevo. Una pausa activa. Una pausa activa. El tomar agua. Se ha visto que un joven se concentra mucho más si está bien hidratado. Aprender a tomar agua. Permitir tener su botellita de agua al lado para que pueda tomar agua mientras aprende. Es otro elemento también que aumenta la cognición del joven. Y por sobre todo el ejemplo como padre. Si yo estoy sentado todo el día, estoy viendo el celular, estoy viendo la televisión y no estoy preocupado por lo que le pasa al niño, no le voy a estar dando al niño herramientas para futuro. Le voy a enseñar qué es lo que tengo que hacer en mis tiempos libres, no salir a caminar, no conversar. Lo preparo y lo preparo desde pequeño. Y cuando son adolescentes tampoco es tarde. De parte del colegio de pronto son las informaciones, estas info, ojo, las pantallas, tienes este riesgo, tienes este otro riesgo, pero el esfuerzo mayor es desde el hogar. Y si ese joven tiene tantos problemas, el que hay que conversar es con la familia, para que ellos lo puedan ayudar. Y no tener un gallito con la profesora, porque ese niño está en modo león, en modo defensa, ese niño está irritable, va a tener una mala respuesta, va a ser agresivo, pero está hablando el cerebro primitivo, no el cerebro racional. Doctora Elvira, muchas gracias por su respuesta. Acá nos comenta Paulina, una apoderada, buen punto, la pausa activa hace mucha falta hoy en día en la sala de clases. Y Lizeth Pavel me dice, muchas gracias por su tiempo, doctora Elvira. Quisiera una información sobre los daños que causa el uso de pantalla, sobre la lectoescritura, redacción, comprensión lectora, discurso, vocabulario e interés por la lectura, y si aumenta la probabilidad de afectar el desarrollo del lenguaje y el habla de los niños. Por supuesto que sí. Si ustedes se fijan, la mayoría de los jóvenes cuando se comunican lo hacen con abreviaturas, con emojis, con distintos elementos y por lo tanto el discurso, los tildes, la prosodia del lenguaje se ve totalmente alterado. Yo quiero la inmediatez, la conversación no es importante, puesto que yo quiero que me manden un dedito para arriba, un dedito para abajo. ¿Nos juntamos o no nos juntamos? No hay, ¿sabes qué? Disculpa, no puedo. ¿Te puedo llamar por teléfono y te explico? No estamos perdiendo la posibilidad de conversar. Y si me pierdo la posibilidad de conversar, el tener la reunión en familia y por lo tanto menos voy a ver a un papá o una mamá tomando un libro leyendo, que debiera ser, no estoy ayudando con el ejemplo. O sea, esto tiene, vuelvo a repetir, las pantallas tienen un rol, o sea, uno le habría encantado
cuando estaba en el colegio, en la universidad, haber tenido esta herramienta para buscar información. Es maravillosa la cantidad de información que uno puede acceder, pero información y no que predomine la entretención. La entretención, nosotros estamos hechos igual que el hombre primitivo. El hombre primitivo necesitaba estar al aire libre, necesitaba generar musculatura, necesitaba convivir, necesitaba llegar a acuerdos. Y estamos, en el fondo, no sé si han visto esa imagen típica del hombre de Neandertal, cómo empieza a transformarse, en el fondo, desde el hombre más primitivo, el que empieza a caminar y cómo progresivamente estamos teniendo una involución. Bueno, eso están generando en las pantallas, una verdadera involución. La pérdida de ideas propias, la pérdida de creatividad, que la genera justamente todos los inventos se generaron de mentes o que fueron por azar o bien por puro aburrimiento. Por lo tanto, aburrirse también es importante. Se genera en creatividad. Por lo tanto, en el fondo, uno no necesita como padre, ese es otro concepto. Todos los papás creen que nosotros tenemos que entretener al niño, hacer dormir al niño. No, uno no tiene que hacer dormir al niño, uno no tiene que entretener al niño, uno tiene que tener elementos para que el niño pueda distraerse y entretenerse. Y tiene que vernos a uno como modelo en hacerlo. Yo no pretendo que el niño haga deporte si yo como papá no camino. No estoy hablando de ir a un gimnasio, caminar. De hecho, esa encuesta que se hizo en más de 146 países es una vergüenza que seamos el país más flojo del mundo en los jóvenes. Y en la actividad que debiera hacer un niño, tanto como nosotros los adultos, debiera ser 1 hora de actividad física moderada al día, que puede ser una caminata, que la puedo dividir en 3 momentos del día, 20, 20, 20. O sea, en el fondo son elementos que son tan básicos que nos hemos olvidado, porque las pantallas nos han sumido. Sí, doctora Elvira, también una apoderada me preguntaba por interno, ¿cuánto debería dormir un adolescente? Ya. El tiempo de adolescente estamos hablando de un joven después de los 10 años. Un joven después de los 10 años debería dormir entre 8 y 9 horas diarias. Ese es el tiempo mínimo que debiera dormir porque el sueño tiene varios aspectos. Primero, de reparación. En segundo lugar, de memoria. Durante la noche, el cerebro elimina información que no es relevante y permite guardar la información que es relevante. Por lo tanto, si un niño no duerme las horas, cognitivamente no va a rendir. Por otra parte, va a estar joven irritable, con sueño al otro día, no va a funcionar. Vemos jóvenes, de hecho, yo tengo mis hijos ya son grandes, pero yo tengo el recuerdo que en la etapa adolescente, cuando lamentablemente, no porque nosotros lo hubiésemos regalado, sino que un externo le regaló un celular, uno tenía que subir y darse uno la lata, porque uno es el padre, debe ir a verificar si ese aparato estaba apagado. Por supuesto que eso es tiempo, y tienes un gallito con el hijo, pero es un rol como padre. Doctora, acá dicen, gracias por la información, creo que aún estamos a tiempo, pero el momento es ahora. Y acá otra apoderada menciona, ¿cuántas horas los niños de 9 a 10 años deben dormir? ¿También entre 8 y 9 horas? Lo ideal son 10 horas. Lo ideal, el niño más pequeño debería dormir ojalá 10 horas. El niño adolescente entre 8 a 9 horas. Doctora, ¿y afecta más que usen el celular en la noche con la luz apagada? Sí, les explico. Nuestro cerebro produce melatonina. Yo creo que la han escuchado. Esta sustancia que mucha gente toma. Nuestro cuerpo normalmente produce melatonina y esta melatonina se produce aproximadamente 1 o 2 horas después que se apagan todas las pantallas. Y es la que nos produce sueño y nos que permite tener un dormir profundo. Una luz, una luz normal, una ampolleta, tiene 50 lux de intensidad luminosa. 50 lux inhiben el 50% de la producción de melatonina corporal. Una pantalla tiene alrededor de 1000 lux.
que no tiene que ver con la pantalla luz azul, es otra cosa esa, es la luminosidad que llega. Por lo tanto, si yo ocupo una pantalla tardíamente, estoy retrasando la liberación natural de mi melatonina. Es decir, si yo apago la pantalla a las 12 de la noche, recién entre 1 y 2 de la mañana me va a dar sueño. Y el adolescente, además, por el influjo hormonal, se retrasa la liberación de melatonina. Por lo tanto, estoy dañando aún más a ese joven. ¿Qué consecuencia tiene? Al otro día tiene que levantarse temprano porque no puede dormir todas las horas porque tiene que ir y estamos en el fondo arrastrando el problema de mayor irritabilidad y generamos el círculo vicioso. En el colegio tiene sueño, no aprende, etcétera. Es decir, sí, las pantallas alteran la liberación natural de nuestras hormonas y por lo tanto alteran el sueño. Doctora, bueno, quiero agradecerle por el tiempo, por la dedicación, agradecerle también a la comunidad, que hoy día fue una invitación abierta a todos a participar. Y bueno, también invitarle a la comunidad educativa que comente esta charla, que comente las consecuencias, que comente lo que produce, porque estar libre de celular es una tarea de todos, tal Sí. cual como la lectura, tal cual como el trabajo entre todos, y es una tarea de la familia, de nosotros como docentes, de nosotros como comunidad educativa. Así que hay que educar a nuestros estudiantes para que sean unas mejores personas, para que cambien, tengan y gocen del aumento de la creatividad, de mejorar su aprendizaje y de su formación. Así que Y nosotros los muchas gracias. adultos somos los responsables. Somos los adultos los responsables. No puedo dejar la responsabilidad del niño, que yo le digo, te dije que apagaras la pantalla. El niño no puede, por lo que explicamos. Somos los adultos los que lo limitamos. Y si tiene una pataleta, uno como adulto tomarla y entenderla y acogerla, dejarlo, no ponerse a pelear con el joven, no ponerse a pelear con el niño. El niño va a entender. Va a costar, lo van a lograr. Muchas gracias entonces, Que doctora estén muy Elvira. bien. Muchas gracias a todos por asistir.